Imaginaos que estáis ahí. A vuestro alrededor un espacio blanco e infinito, donde la línea del horizonte se ha borrado, disuelta en una neblina helada. La temperatura 50 grados bajo cero, y esto no es solo una cifra, es el estado físico de un mundo hostil a la propia química de la vida. El aire es tan denso y frío que se siente como un vacío, succionando el calor de todo lo que toca. Cada bocanada de aire es un ataque. Cristales de hielo se clavan en la mucosa de la nariz y los pulmones se contraen con un espasmo, como si hubierais tragado nitrógeno líquido. Los sonidos mueren antes de nacer. Lo único que oís es el zumbido grave y gutural del viento, que no arrastra nieve, sino un polvo de hielo fino y afilado capaz de arrancar la piel del rostro en cuestión de horas. Bajo vuestros pies, roca. La tierra, congelada hasta cientos de metros de profundidad, es dura como el granito y resuena con cada paso. Esto no es solo frío, es el dominio absoluto del frío. Ahora mirad vuestro cuerpo en este mundo. Vuestras manos, con dedos largos y finos, hechos para agarrar, no para agarrotarse por la helada. Vuestras piernas, largas y esbeltas, diseñadas para correr por la sabana tórrida, no para conservar el calor. Vuestra piel, lisa, casi sin pelo, cubierta por millones de glándulas sudoríparas. Este mecanismo biológico es vuestra mayor maldición aquí. Vuestro cuerpo es una obra maestra de la evolución, perfeccionada durante cientos de miles de años con un único propósito: deshacerse eficazmente del exceso de calor. Sois una criatura tropical, un mono desnudo de la cuna africana, abandonado por error en un congelador industrial del tamaño de un continente. Vuestra fisiología es una sentencia de muerte. En estas condiciones, la pérdida de calor se libra en 4 frentes simultáneos. Radiación. Vuestro cuerpo, como un pequeño horno, cede calor al espacio helado. Conducción. Cada contacto con el suelo congelado os roba energía directamente. Convección. El viento huracanado arranca la fina capa de aire caliente que os rodea, reemplazándola por una nueva ráfaga de frío letal. Evaporación. Cada aliento se lleva consigo valiosas calorías y humedad. Sin protección tecnológica, un ser humano moderno moriría aquí de hipotermia en 20 minutos. Su sangre se espesaría, el cerebro dejaría de recibir oxígeno, el corazón ralentizaría su ritmo hasta detenerse. Y sin embargo, hace 20.000 años, en este infierno de hielo, vuestros ancestros no solo sobrevivían, vivían aquí. Cazaban bestias del tamaño de una casa, traían hijos al mundo, creaban un arte tan perfecto que todavía hoy nos deja sin aliento. Colonizaron un mundo que, según todas las leyes de la biología, debería haberlos aniquilado. ¿Cómo? ¿Cómo consiguió este frágil primate de sangre caliente lograr lo imposible? La respuesta es una de las mayores hazañas de la historia de nuestro planeta. No esperaron a que la naturaleza tuviera piedad. No esperaron a que la evolución, a lo largo de millones de años, les diera un pelaje. Opusieron a su vulnerabilidad biológica la fuerza de su intelecto. Esta no es una historia de adaptación, es la historia de una guerra total contra las leyes de la física, una guerra en la que las armas fueron el sílex, el hueso y los tendones. Para comprender la genialidad de sus soluciones, tenemos que ver el campo de batalla con sus ojos. Rebobinemos el tiempo 20.000 años y observemos la Tierra desde el espacio. Es irreconocible. En lugar de los familiares continentes azul verdosos, vemos enormes manchas blancas y palpitantes en los polos. Son los escudos de hielo. En América del Norte yace el escudo laurentino, cuyo grosor alcanza los 4 kilómetros en algunos puntos. Su peso es tan colosal que hunde la corteza terrestre, obligando al manto a fluir bajo ella como si fuera miel. Una armadura de hielo similar cubre el norte de Europa,
el glaciar escandinavo se extiende por toda Escandinavia, Irlanda, Escocia y llega hasta el norte de Alemania. Miles de millones de toneladas de agua están congeladas en estos monstruos de hielo, lo que ha provocado que el nivel del mar haya descendido 120 metros. Donde hoy se mecen las aguas del Canal de la Mancha y el Mar del Norte, se extiende tierra firme, una llanura fría y neblinosa conocida como Doggerland, por la que deambulan manadas de mamuts. El río Támesis es apenas un modesto afluente del gran río Rin, que desemboca en el Atlántico, en algún lugar cerca de la Bretaña francesa. La Antártida, que en la era de los dinosaurios estaba cubierta de bosques, ahora está rodeada por un cinturón gigante de hielo marino. El planeta está en un estado de congelación profunda. Ahora descendamos al corazón de Europa. Olvidaos de los frondosos bosques de Alemania o las verdes praderas de Francia. Nada de eso existe. Ante nosotros se extiende hasta donde alcanza la vista un paisaje monótono de un color pardo amarillento. Es la estepa del mamut, el bioma más grande del Pleistoceno, hoy desaparecido. No es tundra ni pradera, es una estepa fría y seca que crece directamente sobre el permafrost. El clima aquí no es solo frío, es ultracontinental. El verano es corto y ventoso. La hierba explota en un crecimiento explosivo bajo los rayos de un sol bajo. Pero el invierno dura 8 meses y es absoluto. Las temperaturas descienden regularmente a menos 40 grados y durante los períodos de anticiclón, cuando el cielo despejado succiona los últimos restos de calor de la superficie, pueden llegar a menos 60. Pero el enemigo principal es el viento constante e implacable que se desprende del borde del glaciar y barre el continente. Levanta nubes de loess, un fino polvo glacial que tiñen el cielo de una bruma amarillenta. No hay árboles. El bosque ha retrocedido cientos de kilómetros hacia el Mediterráneo. Solo en los valles de los ríos se pueden encontrar abedules y sauces enanos, aferrados al suelo para protegerse de ese viento asesino. Y en medio de este océano frío y polvoriento de hierba, pastan los gigantes. Manadas de mamuts lanudos que parecen montañas en movimiento. Rinocerontes lanudos cuyos cuernos bulldozer remueven la nieve en busca de hierba seca. Enormes rebaños de caballos salvajes y bisontes. Y los depredadores que siguen sus huellas. Leones de las cavernas del tamaño de un toro y hienas gigantes. Este mundo era una versión gélida de la sabana africana, brutal pero rebosante de vida y de calorías. Sin embargo, para el ser humano encerraba un defecto fundamental. No había madera, no había combustible para el fuego, no había material para construir refugios. Era un mundo de piedra, hueso, piel y hielo. Y para sobrevivir aquí, había que aprender a usar precisamente esos materiales. Había que construirse una armadura, una segunda piel, creada no por la naturaleza, sino por el intelecto. La revolución comenzó con un objeto diminuto, una pieza de hueso o marfil elegante, pulida hasta brillar, afilada en un extremo y con un minúsculo agujero perforado en el otro. La aguja, para nosotros, algo trivial. Para el ser humano de la edad de hielo, una tecnología equivalente a la de una nave espacial. No era solo una herramienta, fue un salto conceptual. Por primera vez, el ser humano no se limitaba a cubrirse con un trozo de piel, sino que podía crear objetos tridimensionales complejos a partir de un material bidimensional, replicando los contornos de su cuerpo. Los neandertales, que vivieron en Europa antes que los cromañones, estaban magníficamente adaptados al frío biológicamente, robustos, musculosos, con enormes cavidades nasales para calentar el aire.
Ellos también usaban pieles, pero por lo que sabemos, su tecnología se limitaba a perforar la piel con un punzón y pasar una correa. El resultado era una especie de capa rudimentaria que protegía mal del viento y limitaba el movimiento. El cromañón, con su frágil cuerpo tropical, no podía permitirse ese lujo. Su supervivencia dependía de la hermeticidad, y la aguja le proporcionó esa hermeticidad. Los hallazgos en yacimientos como el de Sungir, en la actual Rusia, son asombrosos. En los enterramientos vemos esqueletos literalmente cubiertos por miles de cuentas de marfil de mamut. Y estas cuentas no están esparcidas al azar. Forman hileras perfectas cosidas sobre una ropa que se descompuso hace mucho tiempo. Pero estas hileras de cuentas, como un plano fantasmal, nos permiten reconstruir lo que aquella persona llevaba puesto. Y lo que vemos es un auténtico traje espacial paleolítico, un sistema pensado hasta el más mínimo detalle. La base era el principio de las capas múltiples. La primera capa, en contacto con la piel, se confeccionaba con las pieles más suaves de animales pequeños: zorro ártico, liebre, armiño, y siempre con el pelo hacia adentro. Miles de finos pelos creaban una gruesa bolsa de aire, un aislante perfecto que retenía el calor corporal y evacuaba el sudor. La segunda capa ya era la ropa propiamente dicha: pantalones cortados a la medida de la pierna, una chaqueta de manga larga y, lo más importante, con una capucha integrada que se ajustaba firmemente a la cabeza. No eran simples trozos de piel, eran prendas complejas, cosidas a partir de decenas de piezas cortadas con afiladas lascas de sílex. Como hilo se usaban tendones de animales que al secarse se contraían, creando una costura increíblemente fuerte y a prueba de viento. La tercera capa, la exterior, era el anorak. Se cosía con piel de reno, con el pelo hacia afuera. El pelo del reno es único, es hueco por dentro, como un tubo. Esto lo hace increíblemente ligero y cálido. Un abrigo así era impermeable y ofrecía una excelente protección contra el viento. La capucha estaba ribeteada con piel de glotón, el único animal en cuyo pelaje la humedad de la respiración no se condensa, lo que significa que no se cubre de hielo. En los pies, botas altas tipo mukluk, hechas de varias capas de piel y aisladas por dentro con mechones de hierba seca que absorbían la humedad y servían de plantilla amortiguadora. Las manos se protegían con manoplas de piel. Una persona equipada con este traje estaba completamente aislada del entorno letal. Llevaba consigo su propio oasis personal de calor en medio de un desierto de hielo. Esta coraza tecnológica resolvió el primer y más importante problema: ¿cómo no morir congelado al instante de salir del refugio? Transformó el frágil cuerpo humano en una máquina de supervivencia. Pero esta máquina, como cualquier otra, necesitaba combustible. El traje solo conservaba el calor, no lo producía. Y para generar calor a escala industrial, para sobrevivir a una noche polar de 8 meses, para derretir hielo y cocinar, se necesitaba fuego. Un fuego constante, fiable y potente. Pero ¿cómo encender una hoguera en un mundo donde no hay ni un solo leño, donde el bosque más cercano está a 1000 kilómetros al sur? Aquí es donde el cromañón demostró un ingenio de ingeniería que parece casi extraterrestre. Esta armadura cosida con pieles dio al ser humano la oportunidad de adentrarse en el infierno helado y regresar con vida. Pero una fortaleza no puede existir sin un hogar. Y aquí, en medio de una estepa infinita y sin árboles, los cromañones se enfrentaron a un problema fundamental que parece absolutamente irresoluble. Para mantener un fuego se necesita combustible, mucho combustible. Y el único combustible disponible, la madera, había desaparecido del continente.
¿Cómo calentarse donde no hay nada que quemar? La respuesta que encontraron es la base de toda su civilización. Una civilización construida literalmente sobre huesos. Los cromañones aprendieron a hacer lo que parece imposible. Aprendieron a alimentar sus hogares con huesos de mamut. Esta afirmación suena sencilla, pero esconde un profundo conocimiento de la química y la física de la combustión. Cualquiera que haya intentado echar un hueso fresco a una hoguera sabe el resultado. Chisporrotea, se ennegrece, apesta, pero no arde. El hueso es, ante todo, un mineral, fosfato de calcio, el mismo material de las rocas. No es combustible. La parte combustible del hueso es el colágeno, una proteína que le da elasticidad. Pero es escaso y arde mal, produciendo un humo acre y asfixiante. ¿Cuál era el secreto entonces? ¿Cómo convertir un material no combustible en un combustible de alta eficiencia? El secreto era la grasa. Los cromañones inventaron una tecnología de combustible bicomponente, donde los huesos eran solo el soporte, la esponja, la mecha. El verdadero combustible era la grasa animal, que obtenían en abundancia de los mamuts, bisontes y rinocerontes que cazaban. El proceso requería preparación y conocimiento. Primero había que crear la llama piloto. Para ello, se recogía todo lo que pudiera arder: manojos de hierba seca, musgo, sauce enano y, lo más importante, excrementos secos de herbívoros. Los excrementos de bisonte o mamut, compuestos de hierba semidigerida, eran un excelente combustible de combustión lenta capaz de generar el calor inicial. Este fuego de arranque calentaba el hogar. El hogar en sí no era un simple hoyo, era una estructura de ingeniería. A menudo se rodeaba con grandes huesos de mamut, cráneos o pelvis, que actuaban como pantallas reflectoras, devolviendo el calor hacia el interior de la vivienda. Cuando el hogar estaba al rojo vivo, se introducían los huesos especialmente preparados. Los mejores eran los huesos esponjosos, como las vértebras o los extremos de los huesos largos. Eran porosos y absorbían bien el combustible. Luego estos huesos se regaban con grasa animal derretida o simplemente se rodeaban con trozos de sebo. A alta temperatura, la grasa se fundía, impregnaba la estructura porosa del hueso y empezaba a arder. El hueso se convertía en una vela gigantesca de larga duración. No se consumía a sí mismo, servía de armazón que sostenía el combustible líquido y le permitía arder con una llama uniforme y potente. Una hoguera así generaba una cantidad de calor enorme. La temperatura en el centro del hogar podía alcanzar los 600-700 grados centígrados, suficiente no solo para calentar la vivienda, sino también para tratar térmicamente las herramientas de sílex para darles más dureza o incluso para derretir hielo a escala industrial para obtener agua potable. Los arqueólogos encuentran en los yacimientos auténticos almacenes de combustible, pilas de huesos cuidadosamente apiladas, clasificadas por tamaño y tipo, listas para su uso. Era toda una industria. Pero esta tecnología tenía su lado oscuro. El fuego de hueso y grasa producía mucho hollín y humo. Requería una supervisión constante y una buena ventilación en la vivienda. Pero la elección era simple: o soportar el humo y el olor a grasa quemada, o morir congelado en la más absoluta oscuridad. Para el hombre de la edad de hielo, ese olor era el olor de la vida, el olor del calor, la seguridad y el hogar. Armados con su armadura personal y su fuente de energía colectiva, el hogar de huesos, los cromañones estaban listos para dar el siguiente paso. Estaban listos para construir auténticas ciudades en el desierto de hielo. Equipados con estas dos tecnologías fundamentales, el traje espacial personal de pieles y el reactor inextinguible del hogar de huesos, los cromañones pasaron de la mera supervivencia a una prosperidad sedentaria. Empezaron a construir casas,
No cabañas temporales ni refugios en cuevas, sino viviendas permanentes y duraderas, diseñadas para soportar más de un invierno polar. Y de nuevo, en un mundo sin madera, el material de construcción fue lo que abundaba, los restos de los gigantes de la Edad de Hielo. Así nació la arquitectura más asombrosa del Paleolítico, las casas de huesos de mamut. Yacimientos excavados en Mesirich, Ucrania, y Kostenki, Rusia, nos muestran poblados enteros formados por estas fantásticas estructuras. No son simples montones de huesos, son complejas construcciones de ingeniería que exigen planificación, esfuerzo colectivo y un profundo conocimiento de las propiedades del material. La construcción comenzaba con la cimentación. Se excavaba en el permafrost un foso circular u ovalado de hasta 1 metro de profundidad. Esta simple solución ofrecía 3 ventajas a la vez. Primero, al estar semienterrada, la vivienda quedaba protegida del peor enemigo, el viento huracanado. Segundo, la capa de permafrost, a una temperatura negativa estable, ayudaba a aislar la estructura del frío exterior. Tercero, las propias paredes de tierra formaban la parte inferior de la construcción. Luego comenzaba la fase más laboriosa, levantar el esqueleto. En el perímetro del foso se hincaban los huesos más masivos, los cráneos de mamut. Se colocaban con la base hacia abajo, de modo que las cuencas de los ojos miraban hacia afuera, creando una base macabra pero increíblemente sólida. Entre los cráneos se clavaban verticalmente fémures y omóplatos, y a partir de ahí, como en un mecano, se ensamblaba la cúpula. Los gigantescos y curvados colmillos de mamut servían de vigas, formando la bóveda del techo. Se entrelazaban entre sí, creando una robusta estructura reticular. Las mandíbulas de mamut, con su práctica forma de V, se utilizaban para construir las paredes, encajando unas con otras. Para construir una sola de estas casas, de 5 a 7 metros de diámetro, se necesitaban entre 10 y 15 toneladas de huesos, los restos de al menos 15 mamuts. Un trabajo titánico. Cuando el esqueleto óseo estaba listo, se le ponía la piel. Decenas de pieles de reno o caballo cosidas entre sí. Para que el viento no arrancara el techo, se sujetaba con más huesos pesados o con bloques de turba. En el centro de la cúpula siempre se dejaba un agujero para el humo, justo encima de donde se situaría el hogar. Ahora, imaginaos la vida dentro de una de estas casas. Fuera, una ventisca rugiente, 50 bajo cero, un viento que te tumba. Pero apartáis la pesada piel que cubre la entrada y entráis en otro mundo. Dentro, una penumbra apenas rota por la luz anaranjada y danzante del hogar central. El aire es denso, cálido, huele a humo, a grasa derretida, a carne curada, a pieles curtidas y a cuerpos humanos. Las paredes de huesos y colmillos entrelazados dan la sensación de estar dentro del esqueleto de un monstruo mítico. A lo largo de las paredes, los lechos están cubiertos con gruesas capas de pieles de zorro y lobo. Ahí se sienta la gente. Las mujeres raspan pieles con raspadores de sílex. Los hombres reparan puntas de lanza, fijando la afilada piedra al asta con tendones. Los niños juegan en el suelo, mientras los ancianos cuentan historias mirando el fuego. Esto no es solo un refugio. Es el centro del universo para una pequeña comunidad de 15 o 20 personas. Aquí se concentraba toda su vida: el trabajo, el descanso, el nacimiento, la muerte. El fuego del hogar ardía constantemente, mantenido día y noche. Era el corazón de esta casa de hueso, bombeando calor y vida. Una casa así no era solo una vivienda, era un organismo vivo, un complejo ecosistema que permitía a la gente sobrevivir a los meses más oscuros y fríos del año, con relativa comodidad y seguridad. Esta fue su Edad de Oro, la época en la que el ser humano,
Gracias a su intelecto, creó oasis de calor y cultura en el lugar más hostil del planeta. No solo sobrevivía, prosperaba, dejándonos no solo ciudades de hueso, sino obras de arte maestras, las estatuillas de las Venus paleolíticas y los asombrosos y realistas dibujos en las paredes de las cuevas. Parecía que esta armonía entre el hombre y el mundo helado sería eterna, que ellos, habiendo construido su civilización sobre los huesos de los mamuts, gobernarían para siempre aquella estepa gélida. Pero no contaban con una cosa. Su mundo, que parecía tan inmutable como el permafrost, estaba construido sobre hielo. Y ese hielo ya había empezado a derretirse. Su civilización era una obra maestra de la adaptación. Cada elemento, desde la costura de una prenda hasta la disposición de los huesos en la pared de una casa, estaba perfectamente afinado para la vida en condiciones de frío extremo. Habían descifrado el código de la edad de hielo y se habían convertido en sus amos y señores, pero en esa perfección residía su mayor vulnerabilidad. Toda su cultura, tecnología y economía estaban calibradas para una única constante climática, un frío eterno y estable. Y cuando esa constante cambió, su mundo se derrumbó. El principio del fin no fue repentino, no fue el impacto de un asteroide, fue un proceso lento e inexorable que al principio pudo parecer una bendición. Hace unos 15.000 años, el planeta empezó a salir de su profunda congelación. Las causas eran de escala cósmica, cambios cíclicos en la órbita de la Tierra, conocidos como los ciclos de Milankovitch, que provocaron que el hemisferio norte recibiera un poco más de calor solar en verano. Ese poco más fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena. Los primeros presagios de la tormenta fueron apenas perceptibles. Los inviernos se volvieron un par de grados más cálidos, el viento un poco menos feroz. El verano se alargó una semana, luego 2. Desde el sur empezaron a llegar aves nunca vistas. En los ríos aparecieron nuevos peces. Para aquella gente, esto pudo parecer un gesto de buena voluntad de los espíritus, pero entonces comenzaron procesos que ya no podían ser ignorados. Los gigantescos escudos de hielo, que durante milenios habían parecido tan eternos como las montañas, empezaron a derretirse, primero lentamente, luego cada vez más rápido. Los torrentes de agua de deshielo se convirtieron en ríos caudalosos que excavaron nuevos cauces, arrasaron todo a su paso y vertieron en el océano miles de millones de toneladas de arcilla y arena glaciar. El nivel del mar comenzó a subir vertiginosamente. Doggerland, la tierra que unía Gran Bretaña con Europa, se convirtió primero en una marisma y luego desapareció bajo las aguas. Pero lo peor estaba ocurriendo bajo sus pies. El permafrost, sobre el que se levantaban sus casas de hueso, empezó a descongelarse. La tierra, dura como la roca, se convertía en un pantano intransitable en primavera. Las viviendas empezaban a flotar, sus cimientos se hundían, las paredes de cráneos se inclinaban. La gran estepa del mamut, su fuente de sustento, empezó a morir. Este bioma único solo podía existir en un clima muy frío y seco. El calentamiento y el aumento de la humedad lo aniquilaron. Las hierbas duras y nutritivas que alimentaban a la megafauna fueron reemplazadas por musgos y turberas amantes de la humedad. Y desde el sur, como un ejército, el bosque avanzaba inexorablemente. Primero tímidos bosquecillos de abedules, luego densos pinares y abetales. El paisaje, que antes estaba abierto hasta el horizonte, donde las manadas eran visibles a decenas de kilómetros, empezó a cerrarse. Para nosotros, el bosque es un símbolo de vida. Para ellos, era el símbolo de la muerte de su mundo.
Su principal presa, mamuts, rinocerontes lanudos, ciervos gigantes, no pudo adaptarse a estos cambios. Su base alimenticia desapareció. Eran animales de espacios abiertos y el denso bosque se convirtió en una trampa. Sus enormes cuerpos se sobrecalentaban en las nuevas y más cálidas condiciones. Empezaron a extinguirse. Para los cazadores de mamuts, esto fue una catástrofe. No solo desaparecía su fuente de alimento, desaparecía su principal material de construcción, desaparecía el combustible para sus hogares. Toda su economía, basada en el patrón mamut, entró en bancarrota. Sus perfectas lanzas para cazar en la estepa eran inútiles en el bosque denso, donde se necesitaban el arco y las flechas. Su organización social, diseñada para la caza colectiva de gigantes, se volvió ineficaz. Su mundo, su conocimiento, su cultura, todo se estaba quedando obsoleto a una velocidad vertiginosa. Eran los reyes de una era en extinción, genios de la supervivencia en un mundo que ya no existía. Y esto era solo el principio. La verdadera tormenta que arrasaría su civilización aún estaba por llegar. El calentamiento, que parecía una salvación, resultó ser un caballo de Troya. Destruyó la estabilidad sobre la que se sostenía el mundo de los cromañones y sumió al planeta en una era de caos climático sin precedentes. La catástrofe que siguió no fue un golpe instantáneo. Fue una agonía que se prolongó durante 1500 años. Una serie de convulsiones climáticas brutales que convirtieron a Europa en una trampa mortal. Imaginad una bañera gigantesca llena hasta el borde de agua y cubitos de hielo. Ahora, imaginad que quitáis el tapón de golpe. Eso es exactamente lo que ocurrió en América del Norte. El escudo de hielo laurentino, al derretirse a una velocidad enorme, creó en su borde un lago proglacial gigantesco, con una superficie mayor que la de todos los grandes lagos juntos, el lago Agassiz. Durante milenios, una presa de hielo contuvo esta colosal masa de agua dulce y fría. Pero hace unos 12.900 años, la presa se rompió. La catástrofe fue inimaginable. Según las estimaciones, entre 100.000 y 200.000 kilómetros cúbicos de agua helada, un volumen comparable al del mar Caspio, se precipitaron en el Atlántico Norte. Esta inundación fue tan potente que dejó cicatrices en el fondo del océano, visibles aún hoy. Pero su principal consecuencia fue invisible y mucho más aterradora. Asestó un golpe al corazón del sistema climático planetario. La cinta transportadora oceánica, la corriente del Golfo, que lleva el calor tropical a las costas de Europa, funciona gracias a la diferencia de densidad del agua. El agua cálida y salada es más ligera. A medida que avanza hacia el norte, se enfría, se vuelve más densa y se hunde hasta el fondo, dejando paso a una nueva porción de agua cálida del sur. Esta bomba perpetua es lo que hacía que el clima de Europa fuera relativamente suave, incluso en la edad de hielo. Pero cuando el colosal volumen de agua fría, y lo más importante, dulce, del lago Agassiz se vertió en el Atlántico, se depositó sobre la superficie del océano como una lente gigantesca. El agua dulce es más ligera que la salada y no se hundía. Simplemente apagó la bomba. La corriente del Golfo se detuvo. Para Europa fue como si alguien apagara la calefacción central de todo el continente. Las consecuencias fueron casi instantáneas. En el lapso de una generación, quizás en apenas unas décadas, el clima retrocedió a los niveles del máximo glacial más severo. Comenzó un periodo que los paleoclimatólogos llaman el Dryas reciente, la última y desesperada convulsión de la era glacial. Para la gente que ya había comenzado a adaptarse a un mundo más cálido, fue el apocalipsis. Imaginad su terror.
Habían visto cómo avanzaban los bosques, cómo desaparecían los mamuts, cómo cambiaba el mundo. Habían empezado a dominar nuevas tecnologías, a cazar nuevas presas. Y de repente, un año, el verano no llegó. Luego otro. Desde el norte, el viento helado volvió a soplar. Los glaciares, que parecían retirarse para siempre, se detuvieron y luego avanzaron de nuevo hacia el sur. Los jóvenes bosques de abedules que acababan de conquistar la estepa se helaron en pocos inviernos, dejando tras de sí campos de troncos muertos y ennegrecidos. La estepa del mamut no regresó. En su lugar reinó un desierto ártico. El mundo que resultó era el peor de todos los posibles. Ya no albergaba a los gigantes de la megafauna, pero había recuperado el frío del máximo glacial. La gente estaba atrapada. Sus viejas habilidades para cazar mamuts eran inútiles. Sus nuevas habilidades para cazar en el bosque también. Se encontraron en medio de la crisis de recursos más severa de la historia. Los estratos arqueológicos de este periodo nos muestran un panorama de desesperación. Los asentamientos se hacen más pequeños, el registro cultural se empobrece, la gente vuelve a refugiarse en cuevas, quemando cualquier cosa que pueda arder. La calidad de las herramientas decae. Fue una época de lucha por la supervivencia en su forma más pura. 1300 años duró esta agonía helada, 13 siglos de oscuridad y frío. Pero fue precisamente este filtro brutal, este examen evolutivo, el que forjó al ser humano moderno. No sobrevivieron los más fuertes, sobrevivieron los más inteligentes, los más flexibles, los más ingeniosos. Aquellos que lograron reconstruir su cultura y tecnología desde cero, basándose en los escasos recursos de un mundo hostil. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, el Dryas reciente terminó. La cinta transportadora oceánica se reactivó, y hace unos 11.600 años, en solo unas décadas, la temperatura en Europa se disparó entre 7 y 10 grados. La edad de hielo había terminado. Definitiva e irrevocablemente. Los gigantes se habían ido para siempre. Sus ciudades de hueso eran ahora ruinas, pero en este nuevo mundo, cálido y verde, estaban los supervivientes. Forjados en el hielo y el fuego, estaban listos para conquistar el planeta. Pero, ¿cómo hemos podido, 11 milenios después, leer este increíble drama, escrito no en papel, sino en el propio cuerpo de nuestro planeta? Esta saga épica de lucha, colapso y renacimiento se habría perdido para siempre en el tiempo de no ser por el genio de la investigación científica moderna. Los científicos han aprendido a leer el pasado a través de pistas conservadas en los archivos más inesperados. El principal testigo de este drama es el hielo. Durante cientos de miles de años, la nieve que caía en Groenlandia y la Antártida se fue compactando bajo su propio peso, convirtiéndose en hielo y formando gigantescos escudos de varios kilómetros de espesor. Cada capa de nieve anual se depositaba sobre la anterior, creando un registro climático perfecto e ininterrumpido. En los años 80 y 90, equipos internacionales de científicos perforaron estos escudos de hielo hasta la roca madre, extrayendo testigos, largos cilindros de hielo que eran auténticas máquinas del tiempo. Cuando miras uno de estos testigos, ves el pasado con tus propios ojos. Las capas de verano e invierno se distinguen con la misma claridad que los anillos de un árbol. Pero la verdadera magia está adentro. Atrapadas en el hielo, hay diminutas burbujas de aire, el mismo aire que respiraban los mamuts y los cromañones. Analizando su composición, los científicos pueden determinar con precisión la concentración de dióxido de carbono y metano en la atmósfera del pasado. Y la composición isotópica del propio hielo, la proporción de isótopos pesados y ligeros de oxígeno, funciona como un paleotermómetro de altísima precisión,
permitiendo reconstruir la temperatura año por año. Cuando los científicos analizaron la sección del testigo correspondiente a hace 13.000 años, quedaron atónitos. La gráfica de la temperatura, que hasta entonces subía suavemente, se desplomaba de repente, cayendo al abismo de la era glacial. Fue el descubrimiento del Dryas reciente, una cicatriz fría en el cuerpo del planeta. El hielo nos contó qué pasó, pero para entender cómo afectó a la vida, se necesitaron otros testigos. Los encontraron en el fondo de lagos y pantanos. Cada año, las plantas producen miles de millones de granos de polen. Este polen se deposita en el fondo de las masas de agua, donde, en un ambiente sin oxígeno, puede conservarse durante millones de años. Los palinólogos perforan estos sedimentos, extraen testigos de lodo y bajo el microscopio estudian el polen capa por capa. Cada grano de polen es el pasaporte único de una planta. Por su forma, se puede saber si pertenecía a la artemisa de la estepa seca o al abedul del bosque en expansión. Y el registro del polen confirmó con exactitud la historia del hielo. Capa a capa, los científicos vieron cómo desaparecía el polen de las hierbas esteparias y aparecía el de los árboles. Luego, en la capa del Dryas reciente, el polen de los árboles se desvanece y vuelven a dominar la artemisa y las gramíneas. Y más arriba se produce una auténtica explosión de polen arbóreo, la victoria final del bosque. Estos granos invisibles nos contaron la historia de la gran guerra entre el bosque y la estepa, la historia de la muerte de un mundo y el nacimiento de otro. Finalmente, el tercer testigo es el propio ser humano. Los arqueólogos volvieron a los yacimientos ya conocidos, Sungir, Kostenki, Meshirish, y los miraron con otros ojos. Vieron que en las capas superiores, más recientes, los huesos de mamut desaparecían. En su lugar aparecían huesos de reno, de caballo y más tarde de animales de bosque como el ciervo o el jabalí. La tecnología también cambiaba. Las enormes y pesadas lanzas para cazar mamuts daban paso a herramientas más ligeras y delicadas. Aparecen los microlitos, diminutas lascas de sílex afiladas como cuchillas que se usaban como puntas de flecha. Era el registro material de la gran reconversión. El ser humano estaba abandonando su vieja economía del mamut e inventando una nueva, del bosque. Estaba aprendiendo a vivir en un mundo nuevo. Cada una de estas pistas, una burbuja de aire en el hielo, un grano de polen en el lodo, una esquirla de sílex en la tierra, es una palabra en el gran libro de la historia. Y uniendo estas palabras, pudimos leer no solo la historia de una catástrofe, pudimos leer la historia de nuestro propio origen, porque fue precisamente esa catástrofe la que nos hizo quienes somos. El fin de la edad de hielo no solo cambió el paisaje, reinició por completo la civilización humana. Las personas que salieron del crisol del Dryas reciente ya no eran cromañones en el sentido clásico, eran nuestros antepasados directos, los humanos del Mesolítico. Se enfrentaron a un mundo en el que ninguna de las viejas reglas funcionaba, y respondieron a este desafío con una explosión de innovación. La desaparición de la megafauna exigió un cambio total en la estrategia de caza. La caza del mamut era una empresa colectiva que requería el trabajo coordinado de un gran grupo. Se parecía a la caza de ballenas. Las nuevas presas, ciervos, corzos, jabalíes, eran rápidas, asustadizas y vivían en el denso bosque. Para cazarlas se necesitaba velocidad, sigilo y un arma de largo alcance. Así nació uno de los mayores inventos de la humanidad, el arco y las flechas.
Era un arma personal que permitía a un solo cazador abatir a una presa en silencio y a distancia. Esto cambió no solo la caza, sino también la estructura social. Las grandes comunidades de cazadores de mamuts se disolvieron en grupos más pequeños y móviles que podían explotar eficazmente los recursos del bosque. La dieta también cambió. Si en la edad de hielo la base de la alimentación era la carne y la grasa de grandes animales, ahora el menú se hizo mucho más variado. La gente aprendió a pescar con arpones y anzuelos de hueso, a tejer redes y trampas. Construyeron las primeras canoas monóxilas para explorar ríos y lagos. Recolectaban frutos secos, bayas y raíces comestibles. Su dieta se volvió menos calórica, pero mucho más estable y diversa. Dejaron de depender de una única fuente de alimento, y esto los hizo mucho más resilientes ante futuras crisis. Pero el legado más importante de la edad de hielo no quedó grabado en piedra, sino en nuestros genes. Milenios de vida en condiciones de frío extremo llevaron a cabo una selección natural brutal. Sobrevivieron aquellos cuyos organismos eran capaces de generar calor de la forma más eficiente, y para ello se necesitaba una dieta especial. Para no congelarse a menos 50 grados, una persona necesitaba consumir entre 4.000 y 5.000 calorías diarias, el doble de la norma de un oficinista moderno. Y eran calorías específicas. La base de la dieta eran la grasa y la proteína animal. Era el combustible de alto octáneo para el horno interno del cuerpo. El organismo del cromañón debía funcionar como un alto horno, quemando grasas constantemente para mantener la temperatura. Esta capacidad para asimilar y procesar eficientemente alimentos grasos pudo haberse fijado en nuestra genética. La hipótesis del genotipo ahorrador sugiere que muchos problemas modernos, como la diabetes o la obesidad, podrían ser un efecto secundario de antiguas adaptaciones. Los genes que ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir en condiciones de escasez y frío, acumulando cada caloría extra en forma de grasa, en el mundo moderno de la abundancia juegan en nuestra contra. Llevamos dentro el eco bioquímico de la edad de hielo. Estáis aquí sentados, en una habitación con calefacción, viendo este vídeo, solo porque vuestros lejanos antepasados lograron sobrevivir a aquel infierno climático. Sus cuerpos eran su última línea de defensa. Cuando la ropa y los refugios no eran suficientes, su metabolismo se ponía a máxima potencia. Eran auténticos maestros de la termorregulación y nos transmitieron esa habilidad. Su historia no es solo un capítulo de un libro de antropología, es nuestra saga familiar personal. La historia de cómo un mono desnudo de África, armado solo con una aguja y fuego, logró prevalecer en la batalla contra todo un planeta. Y esta historia contiene una lección, la más importante de todas. La historia de los cromañones no es un relato sobre pieles y huesos. Es el mayor himno al ingenio humano. Demuestra que nuestra principal ventaja adaptativa no son los colmillos, ni las garras, ni una piel gruesa. Nuestra arma principal es una mente capaz de analizar un problema, encontrar una solución original y materializarla en tecnología. Al enfrentarse a un frío que debería haberlos matado, no se resignaron. Inventaron la ropa. Al encontrarse en un mundo sin leña, aprendieron a quemar huesos. Cuando su mundo se derrumbó por el calentamiento, no se extinguieron con los mamuts. Inventaron el arco, la canoa y el anzuelo. Demostraron que el ser humano no es una especie que se adapta al medio. Es una especie que adapta el medio a sus necesidades o que crea una capa tecnológica entre él y una realidad hostil. Fueron los primeros ingenieros, los primeros científicos, los primeros artistas. Su historia es un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos. Hoy
nos enfrentamos a un desafío climático de una escala comparable. Pero hay una diferencia fundamental. La edad de hielo fue causada por fuerzas cósmicas, ciegas e impersonales. El cambio climático actual es obra de nuestras propias manos. Pero nuestras herramientas también son muy diferentes. A diferencia de ellos, nosotros entendemos la física del proceso. Tenemos satélites, superordenadores y modelos científicos. Vemos la tormenta que se avecina no por el comportamiento de los animales, sino en las pantallas de nuestros ordenadores. Su historia es un recordatorio de que la estabilidad es una ilusión. El planeta cambia y quienes no son capaces de cambiar con él, desaparecen. Pero su historia es también una fuente de gran optimismo. Demuestra que, incluso en las condiciones más desesperadas, la mente humana es capaz de encontrar una salida, que somos los descendientes de los campeones absolutos de la supervivencia. ¿Qué tecnología moderna creéis que es tan fundamental para nuestra supervivencia como lo fue la aguja de hueso para los cromañones? Compartid vuestras ideas en los comentarios. Si este viaje a las profundidades de la edad del hielo os ha impresionado, dadle a me gusta. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir excavando en las capas del tiempo y a reconstruir los asombrosos mundos del pasado. Y por supuesto, suscribíos a nuestro canal para no perdernos la próxima expedición a la historia profunda. Nos quedan por delante 4.500 millones de años de dramas y descubrimientos increíbles. Ellos sobrevivieron adaptándose a un mundo que no podían controlar. Nosotros nos enfrentamos a un mundo que estamos cambiando nosotros mismos. Su historia es un legado, un recordatorio de que el mayor recurso que hemos tenido jamás es una mente que mira un problema imposible y empieza a buscar una solución.